noches con todos. Primeramente, saludarlos por su aniversario de la reconocida labor que vienen haciendo varios años ya en el campo de la capacitación y de la cual me siento parte porque no solamente he sido alumno de los programas de estudios econométricos y ahora agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a las tasas, a los topes máximos, a las tasas de interés que nuestro gobierno está experimentando. Y más que una investigación, es un conjunto de reflexiones que nos deben llevar a preguntarnos si es que de verdad estamos ante una política monetaria sostenible o quizá estamos ante una prueba y error, un experimento de prueba y error que de pronto podríamos lamentar en el futuro. Entonces, en ese sentido, permítanme compartir, un momentito, voy a compartir una pequeña presentación para reflexionar junto con ustedes sobre este tema. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Sí, sí está, sí es visible, colega. Bien, muy bien, gracias. Esta ponencia a la que hemos denominado topes a las tasas de interés activas en el Perú, como dijo nuestro colega Damián y la presentadora, pues es un tema de muchísima actualidad y relevancia porque nos compete a todos, de manera directa o indirecta. Y vamos a mirar primero que hace algunos meses, en marzo aproximadamente, se promulga la ley 31443, donde se establece algunas disposiciones para fijar topes en las tasas de interés activas en nuestro sistema financiero, en una ley que le llamamos ley que protege de la usura. O sea, desde el mismo nombre de la ley ya nos deja preocupados porque estamos acusando al sistema financiero de usura, ¿no? Tomando en cuenta que nuestra Constitución condena esas acciones, pero sin embargo, desde ya nos hace entender que se trata de una ley que puede tener un trasfondo social, de eso no lo podríamos dudar, pero la pregunta es si ha sido evaluada técnicamente. Quizá los economistas no tenemos todas las respuestas, pero sí podemos ayudar a reflexionar de cuándo una política económica puede ser viable y sostenible en el tiempo. Entonces, sobre ese punto es que quiero preguntarme en primer lugar, vamos enfocándonos y vamos reconociendo de qué se trata esta ley, ¿no? Esta ley que protege, entre comillas, contra la usura a los consumidores de los intermediarios financieros. Entonces, esta ley permite y autoriza y encarga al Banco Central de Reserva que determine una tasa máxima de interés que sea equivalente a 2 veces la tasa de interés promedio de los créditos de consumo del sistema financiero. Entonces, en ese sentido, a través de la normativa que materializa esta ley, se establece, el Banco Central establece un cronograma para dar vigencia a esta ley y en mayo se empieza con las empresas bancarias, en el mes de junio se avanza con las cajas municipales, en el mismo mes de junio también se amplía esta normativa para que afecte a los créditos que se obtienen por créditos revolventes, dígase tarjeta de crédito, y en julio se extiende al resto de entidades financieras, dígase cajas rurales, pymes y otras formas de prestatarios. Entonces, la tasa máxima va a ser calculada a partir de esa fecha como a manera semestral y rige para los créditos de consumo, ¿no? Entre 2 y 7 meses previos a su vigencia. Eso quiere decir que la tasa máxima, según el BCR, debe oscilar entre 83%, 83.40% en moneda nacional, y 68.38% en moneda extranjera.
Entonces, ahora sí, que entendemos de qué se trata la ley para proteger de la usura, ¿no? La pregunta que debe llegar a nuestra mente es, ¿qué efectos puede tener esta ley? ¿Cómo entender esos efectos? Porque toda ley tiene sus efectos de corto plazo, mediano plazo y podríamos decir que de largo plazo, pero sobre todo afectan a la sostenibilidad del sistema financiero y a las políticas macroprudenciales que todo país sostenible debe tener. Y luego vamos a analizar de qué manera nos afecta a nosotros, los ciudadanos comunes, que a veces nos desvinculamos de lo que son estas políticas que luego nos terminan afectando y cuando las promulgan, sencillamente no las miramos desde ese punto de vista, ¿no? Recordemos primero que las tasas de interés tienen una función en la asignación de los recursos. La tasa de interés es como decir un precio, ¿no? Eso creo que lo podemos entender todos. Es un precio, es el precio del dinero. Es como el precio de un carro, es como el precio de una casa, de un bien. Y probablemente al que compre le va a convenir que le pongan un precio máximo o, o un precio accesible para poderlo adquirir. Pero al que vende, es probable que ese precio tenga que incluir todos los costos y riesgos que le implica producir ese bien. Es como que si dijéramos que alguno de nosotros que tenemos una panadería y nos cuesta producir un pan un sol, alguien nos diga que lo tenemos que vender en 70 centavos, cuando el costo es un sol. No tiene sentido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, también hay que reconocer que nuestro sistema bancario, pues, no se ha portado tan bien con la sociedad peruana, ¿no? De pronto se ha aprovechado un poco la posición eh, de competencia monopolística que se tiene en el sistema financiero y se han extraído algunos excedentes de los ahorristas y de los prestatarios que, que han acudido a los fondos de terceros para el consumo, para las inversiones y sobre todo para pequeños emprendimientos, ¿no? Que es la parte más vulnerable de nuestro sistema financiero. Entonces, cualquier variación de la tasa de interés va a tener entonces efectos claros sobre el costo del crédito. Si baja la tasa de interés, evidentemente el costo de crédito se encarece y viceversa. Perdón, se hace barato, pero el incentivo a ahorrar no es tan claro. Y lo contrario también es cierto. Si la tasa de interés sube, el costo del crédito se encarece y desincentiva los créditos, pero puede motivar a una mayor orientación de recursos hacia aquellas actividades más rentables, mientras que las menos rentables se vuelven excluidas de un sistema financiero. Pero también afecta a las colocaciones, ¿no? Porque si usted fuera un banco o una caja municipal y alguien le dice que no puede cubrir los costos del crédito y que tiene que dar una tasa menor, sencillamente usted restringe sus colocaciones, porque no le va a encontrar ninguna gracia, ¿no? Vender un producto por menos de lo que le cuesta, aun cuando ese costo sea percibido como alto. Porque si es alto, entonces estamos ante un problema sistémico. No es un problema de costos, es un problema de economía en su conjunto. Y ahí se necesitan otro tipo de políticas. Normalmente los economistas no aceptamos que se controlen los precios, incluido el tipo de cambio, incluido la tasa de interés. Y no lo aceptamos porque cuando se controlan los precios, suelen aparecer los mercados informales y los mercados negros, como le decimos, donde se vuelve como algo especulativo y, y de pronto la informalidad se acentúa, ¿no? Y el costo de crédito, en este caso, que queríamos reducir, se termina convirtiendo en más caro, ¿no? Y sin ninguna garantía. También el movimiento en las tasas de interés puede afectar el ahorro, las inversiones, como ya dije, pero también eleva la morosidad, ¿no? Las personas nos volvemos más sensibles a la morosidad, a la calidad de las carteras. Y por supuesto, si baja el crédito, baja la inversión, baja la producción y baja el empleo. O sea, hay una cadena de efectos que terminan perjudicando a las economías en su conjunto, pero sobre todo a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los que vamos a pedir un préstamo para un pequeño negocio,
una microempresa, por ejemplo, ¿no? O de pronto un crédito que usted quiera para financiar la cuota de enseñanza de su hijo en la universidad privada. Evidentemente le va a salir más caro, ¿no? Entonces, esas reacciones son normales en todo mercado, son normales. El tema es que acá debemos preguntarnos entonces, ¿qué sucede cuando se imponen topes a las tasas de interés? O sea, ¿qué sucede cuando fijamos tasas de interés y le decimos al sistema financiero, mira, tienes que cobrar tanto, ¿no? Obviando los riesgos, obviando los costos y obviando la probabilidad de incurrir en morosidad. En economía financiera hablamos mucho de lo que son las asimetrías de información, que tiene que ver mucho con lo que uno como consumidor o como sujeto de crédito en este caso no revela, esconde, ¿no? Por una cuestión de preferencias reveladas, que normalmente las personas no decimos lo que realmente escondemos como riesgo, ¿no? Porque todos tenemos un nivel grado, algún grado de riesgo, todos, pero no todo lo exteriorizamos. Y entonces ahí se da lo que le llamamos asimetría de la información, ¿no? Por ejemplo, si a mí me va a evaluar un banco, yo jamás le podría decir que tengo una carga familiar muy elevada que a lo mejor va a alterar mi capacidad de pago. Probablemente esconda eso, probablemente. Pero no le doy toda la transparencia. Entonces, el banco no es que sea, ni la entidad financiera en general, no es que sea ni buena ni mala. Los bancos sencillamente son agentes empresariales racionales que van aprovechando las ventajas del mercado, tal como lo haría usted si pone un negocio, una pollería o una bodega, como lo haría la bodega del otro lado de la casa o de la esquina. Solamente que en este caso estamos ante una estructura de mercado muy fuerte, muy poderosa, donde el consumidor, que somos nosotros, nos mostramos débiles. Y ahí es donde debe entrar el Estado. Pero la pregunta es, ¿el Estado debe regular poniendo topes o debe regular administrando mejor las políticas monetarias de encaje, ¿no? Las políticas monetarias de acceso a los créditos o la ingeniería financiera para los bancos y las instituciones microfinancieras, ¿no? De pronto hay otros caminos y el peor podría ser, como vamos a ver según la evidencia en América Latina, el peor camino puede ser ponerles un tope, o sea, fijar un precio, ¿no? Porque en los años 80, 85, cuando en el Perú se fijó el precio del dólar, se generó el mercado paralelo del dólar, un mercado donde se comercializaban dólares hasta por encima del precio que el Estado daba. Era porque había una restricción. Los que vendían dólares pues no le veían sentido, ¿no? Vender al precio que el Estado imponía. Y lo mismo puede y de hecho va a suceder, como muestra la evidencia en América Latina, con esta política que en mi opinión es atractiva para aquellos que quieren créditos baratos, pero es perjudicial si la vemos desde el conjunto de la economía, ¿no? Entonces, es muy tentadora esta política, decía, ¿no? Generalmente se defiende con argumentos de trasfondo social. Se argumenta de que el sobreendeudamiento de las personas y de los agentes limita la reactivación y de alguna manera tienen razón, ¿no? El tema no está en el argumento, el tema está en la solución. Hay un dicho que decían nuestras abuelas, muchas veces la solución puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Y parece que estaríamos ante un fenómeno de eso y no hay que ser adivinos para darnos cuenta, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, cuando se fija el precio como la tasa de interés como un tope, el precio del dinero, lo primero que va a suceder es una distorsión del sistema bancario formal. Es muy probable que los bancos y las cajas municipales, las entidades financieras, restrinjan sus colocaciones porque no ven atractivo colocar créditos cuando alguien les está poniendo un precio que ya no corresponde al juego de la oferta y la demanda. Pero por otro lado, los consumidores de crédito, o sea, los demandantes de créditos, van a migrar hacia la parte no regulada, dígase la informal, ¿no? Van a migrar hacia el verdadero usurero.
aquel que te presta en el mercado y te cobra día a día, y te cobra una tasa de interés sobredimensionada, y si no pagas, pues te atienes a las consecuencias, ¿no? A eso vamos a empujar a aquellos que van a ser excluidos cuando se vean los efectos de esta política, los vamos a hacer migrar a esa parte no regulada. Pero hay un problema más de fondo, ¿no? Que las mejores tasas no necesariamente resuelve este problema que teníamos, porque había un problema, porque no podemos negar que había un problema en el sistema financiero. Pero la pregunta y la mirada de esto es si la respuesta que le ha dado el Congreso en este caso va a mejorar, va a resolver o va a empeorar, ¿no? Y para ello, entonces, deberíamos preguntarnos qué hay detrás de estas medidas, ¿no? Y veamos algunas evidencias. Por ejemplo, ¿no? En Colombia, en el año 2010, se fijaron topes de interés a la tasa de interés, igualito como está pasando en el Perú ahora. Se puso un límite restrictivo, pero ello, ¿qué originó? Que la profundización financiera en Colombia y después en otros países se debilitara. Entendamos la profundización financiera como un fenómeno en donde la banca y la gente puede acceder a fondos para iniciativas y emprendimientos. Y Colombia fue la primera gran evidencia que vimos de estas medidas tan contraproducentes, podríamos decir, ¿no? En Colombia, desde el año 2000 y por 12 años casi, ya venía ese problema. Y fíjense ustedes, en 12 años de experiencia, Colombia disminuyó su nivel de crédito a 2.87. O sea, del total de colocaciones del sistema financiero colombiano, lo que estaba dirigido a las microempresas disminuyó a 2.87. Al mismo tiempo que Bolivia, que no había puesto todavía topes, todavía tenía el 28.2% del total de créditos. O sea, desde ahí tenemos evidencia de que este tipo de políticas pudieran hacer daño a las economías. Entonces, es ahí donde la OCDE recomienda entonces a Colombia que elimine esa fijación de topes. Es muy probable que a nosotros también nos recomienden eso, pero ya no es tan probable que el gobierno le haga caso, ¿no? Tendríamos que esperar a ver y experimentar, que es lo más triste, cuando uno experimenta algo que ya se sabe que a otros les hace daño, ¿no? Es como que si usted quisiera experimentar si de verdad el veneno de ratas mata personas, porque no le basta la experiencia de otros, tiene que experimentarlo usted, ¿no? Eso es lo más triste. Entonces, pero la evidencia sirve, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar, amigos, tenemos que reflexionar sobre el impacto de esta política, ¿no? El Banco Central de Reserva ya fijó los topes, ¿no? Estamos en ese proceso de implementación. Todavía no podemos ver los efectos, pero van a ser progresivos, ¿no? Y de hecho, lo único que se sabe es que los préstamos y los créditos bancarios han disminuido. Ayer precisamente escuchaba una conferencia de una experta en microfinanzas en el Perú y nos contaba cómo se habían contraído los créditos y cómo había aumentado el riesgo crediticio en las cajas municipales en casi todo el Perú. Claro, no podríamos todavía decir que es por causa de esta política, porque ya el problema venía de antes, pero sí podemos decir que esta política podría más bien contribuir a que las cosas no mejoren o no se reviertan rápidamente, ¿ya? Entonces, preguntémonos un momento qué opinan los expertos, ¿no? Porque es importante la opinión de los expertos. No basta con lo que uno pueda inferir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? El Poder Ejecutivo, por ejemplo, a través de nuestro ex ministro de Economía, un economista muy reconocido de la Universidad Católica, él decía, ¿no? Que esta ley, pues, es inconstitucional, porque se aplicó bajo un argumento populista y no obedecía criterios técnicos. Los macroeconomistas peruanos han tratado de demostrar que es perjudicial para la estabilidad del sistema financiero, pero lamentablemente en el campo político partidario a los economistas poco nos escuchan, ¿no?
sobre todo a los expertos. Va a afectar el proceso de inclusión financiera, ¿no? Va a afectar al pequeño consumidor. O sea, ni siquiera podemos decir que va a afectar al gran banco, porque el gran banco lo que hace es canalizar sus recursos pues a otros mercados donde no le pongan tantas restricciones. Pero el que se queda acá es la pequeña y microempresa, es la institución microfinanciera, es la caja municipal, ¿no? Entonces va a afectar los riesgos de los modelos de negocios, va a afectar la capacidad de préstamo de las entidades financieras y va a afectar la protección de los ahorros de los depositantes. ¿Quién dice eso? El ministro de Economía, el ex ministro de Economía, perdonen, la Asociación de Microfinancieras del Perú y Adban. Eso sin contar lo que dice el BCR y eso sin contar lo que dice la SBS, que tampoco están muy alejados de estas opiniones, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos se advierten? ¿Qué riesgos parece que se vienen, no? En primer lugar, como ya dije, la aparición de mercados informales de prestamistas, que terminan siendo los verdaderos usureros, ¿no? Los ciudadanos emprendedores tendrán menos posibilidades de acceder a préstamos y vamos a dar un paso hacia atrás en lo que ya se venía trabajando en inclusión financiera. Hasta el año 2019, Perú era considerado como uno de los mejores escenarios para las microfinanzas. Ahora no sabemos. Por un lado la pandemia, por otro lado las normas, ¿no? La idea planteada de esta ley se escucha bien, ¿no? O sea, convence. Pero ojo, los economistas sabemos que las buenas intenciones no son suficientes, ¿no? No son suficientes. También hay que demostrar que son viables. Entonces, si se generan esas condiciones poco favorables como se espera, entonces las instituciones microfinancieras no van a estar dispuestas a prestar fondos. Y vamos a tener un gran sector de la economía, de la población, que no va a poder acceder a los préstamos formales. Entonces va a haber una brecha muy grande entre demanda y oferta, porque al hacerse la tasa de interés más baja, como la que establece la ley, ¿no? Entonces va a haber una demanda fuerte de préstamos, porque las tasas están bajas, y poca oferta. Y cuando hay poca oferta, no hay créditos. Y cuando hay poco crédito, la economía se contrae. Y no hay más, ¿no? Y no necesitamos ser adivinos. Basta con analizar, ¿no? Basta con darnos cuenta de lo que estamos hablando. En esta posición he querido identificar 5 mitos y verdades sobre la ley tope de intereses bancarios, ¿ya? Y quería reflexionarlos aquí el día de hoy. Un primer mito dice que la ley tope de interés va a permitir que más personas accedan al crédito. Ese es uno de los argumentos que se ha usado para esta ley. Pero ojo, poner topes, como venimos explicando, más bien perjudica a aquellos que por primera vez van a entrar al mercado financiero. Por ejemplo, un joven que termina una carrera y quiere poner un negocio. O un emprendedor que nunca pidió crédito y ahora va a tener que pedir un crédito para impulsar su negocio. Entonces, con esta contracción, más bien lo vamos a perjudicar. Y bonito hubiera sido que esta ley, antes de que se haga, para ver si era viable, nos preguntemos, ¿no? ¿Cuántos millones de personas se quedarían sin acceso al sistema financiero? Es una pregunta de investigación que al parecer no se ha hecho, ¿no? Solamente fue algo que nos pareció que era bueno, ¿no? Entonces ese mito, no, pues no es cierto que la ley, que cuando ponemos topes a las tasas de interés, más personas acceden al crédito. Va a haber más demandas, sí, pero no más acceso, porque no basta con demandar, alguien también tiene que querer prestarte, ¿no? Mito número 2, los agentes económicos podrán acceder a mayores alternativas y mejores. Eso también es falso, porque solamente se está impulsando el crecimiento de los prestamistas informales y de los usureros en su máxima expresión, ¿no? Hay que preguntarnos, aquí hay otra pregunta de investigación. ¿Cuántas instituciones microfinancieras que brindan préstamos de consumo y de pymes tendrían limitaciones para seguir operando? Ya la señora, la experta, que habló ayer en una conferencia
muy interesante, ya lo dijo, ¿no? Van a enfrentar un riesgo bien grande, el riesgo de no pago. Tercer mito, ¿no? Que la ley de topes no afecta la estabilidad del sistema financiero. De hecho, muchos de nuestros congresistas lo piensan. No afecta la estabilidad. Dicen que no. Bueno, supongamos que no. ¿verdad? Supongamos que tienen razón. Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? con aquellas pequeñas empresas que por falta de crédito se van a ver forzadas a dejar de operar? Porque se va a interrumpir ese apoyo financiero, ¿no? Y es probable que los bancos, para poder mantenerse dando créditos, porque esa es su forma de sobrevivir como empresas, es probable que ahora te pidan mayores colaterales, o sea, mayores garantías. Es probable, si es que se sigue el mercado, porque imaginen ustedes un país que no tenga un sistema financiero, ¿no? Eso es improbable, ¿no? Entonces, preguntémonos también, ¿no? ¿Cuántos miles de clientes o millones, si somos muchos, dejarán de ser atendidos? Entonces, son preguntas que no fueron resueltas antes de la ley y debieron haber sido analizadas. Un cuarto mito tiene que ver con que con esta ley los únicos perjudicados serían las grandes entidades financieras, porque recibirían menos ingreso. Eso es falso, porque cuando se contraen los créditos, ¿no? Los primeros que se perjudican son más bien los pequeños, los microempresarios, las personas que piden un prestamito chiquito para pagar la pensión de enseñanza de su hijo o para construir su casa o lo que sea, ¿no? Y por último, que las tasas de interés de las instituciones microfinancieras son altas y nunca bajan. Eso también es falso, porque las tasas de interés es un precio y siempre resulta de un juego de oferta y demanda, ¿no? Entonces, lo que aquí habría que reflexionar entonces es que se van a excluir. Cuando una persona va al sistema informal de créditos, puede conseguir fondos, pero los va a conseguir a costos altos, no genera historial crediticio y nunca van a ser formales. No podrían, ¿no? Además, los más débiles, siempre la cadena se rompe por los más débiles. Siempre, en esta y en cualquier otra política, ¿no? Y la formalidad va a irse debilitando cada vez más. Somos un país muy informal y lejos de revertir eso, más bien podríamos agudizarlo, ¿no? Y como ya dijimos antes, ¿no? El tema de la inclusión. Acá ya creo que ustedes tienen una idea, porque somos ciudadanos que conocemos nuestra realidad, pero un prestamista informal, que abundan, si no vayan ustedes a los mercados pequeños nomás, ese es el verdadero usurero, el que especula, el que te presiona, el que te pone tasas de interés, el que no te protege tus pagos, porque por último llevan un cuadernito y anotan lo que vas pagando, ¿no? Eso lo podemos ver en cualquier lado de nuestra economía, ¿no? Entonces, según el Banco Central, la tasa de interés informal, la informal, estaría por lo menos acumulada al año, se estaría en 792%. Imagínense, ¿no? Cuando la tasa que cobra un banco en promedio en tarjeta de crédito es 45.16. Desde ahí nomás tenemos una gran diferencia. Yo me pregunto si los expertos y los técnicos que avalaron la ley analizaron esta situación, ¿no? Me pareciera que no. O de repente sí, pero ¿dónde está entonces esos estudios? Porque yo me cansé de buscarlos y no los encontré por ningún lado. Con esta ley, entonces, vamos a tener una contracción de los recursos, ¿correcto? No olviden que por lo menos 1.300.000 clientes del sistema microfinanciero son microempresas y por lo menos 3 millones de clientes son créditos de consumo, o sea, personas que están acostumbradas a acceder a créditos en condiciones más o menos formales, ¿no? El ASBAN dice que si se impusiera un límite del 50% sobre el promedio de las tasas, por lo menos 31 entidades financieras lo van a exceder.
y tendría que cambiar de negocio, ¿correcto? Y entonces, como ya dije antes, podríamos estar ante un escenario de claro proceso de retroceso de lo que se ha avanzado, ¿no? No me quiero extender, pero sí quiero eh, reflexionar algunas lecciones, ¿no? Unas lecciones que sería bueno que las pensemos siempre, porque ningún problema en economía, ningún problema se resuelve con una ley. Las leyes son muy importantes, ¿no? Para un Estado de Derecho, para una mirada formal de las cosas. Pero detrás de ellos siempre está el mercado, cómo funciona, ¿no? Entonces, el sistema bancario tiene que ser regulado, por supuesto que sí, ¿no? Porque, de hecho, tampoco decir que esta ley está mal implica defender a los bancos y atacar a los clientes, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Tampoco es motivo de decir que los bancos estaban trabajando bien. De hecho, habían algunas distorsiones que era responsabilidad del Estado abordarlas. Pero, como dicen algunos expertos, se escogió la medida más fácil, ¿no? Y la medida más fácil es controlar precios. Cuando nosotros tenemos experiencia de que el control de precios es dañino, ¿no? El control de precios es dañino, para el Perú lo ha sido, para el Perú lo ha sido, y para América Latina también. Y estamos regresando a una misma situación que ya conocemos los efectos esperados, ¿correcto? Entonces, esperemos que ante ello el gobierno responda con otro tipo de políticas. Supongamos que vamos a mantener esta política como parece, ¿no? Entonces, pensemos qué otras políticas deberían ir junto con esta para minimizar algunos riesgos. En primer lugar, hay que impulsar a la economía, hay que impulsarla, ¿no? En vez de cerrar puertas al comercio exterior, en vez de limitar la inversión privada, más bien hay que impulsar a la economía, porque la economía peruana tiene un potencial muy grande para el crecimiento, ¿no? Y debería ser aprovechado ese potencial. Porque cuando uno impulsa el crecimiento de la economía, al mismo tiempo acentúa los esfuerzos para generar empleo y reduce el desempleo, que es lo que tanto daño nos hace, ¿no? El desempleo. Y evitamos que muchos de nuestros jóvenes que ya entran a la población económicamente activa eh, prefieran ir al sector informal y no al sector formal, ¿no? Porque no se ofrecen las ventajas. Pero hay que reducir también condiciones de desigualdad. El Perú es un país de grandes brechas sociales, ¿no? La peor manera, o la mejor manera, digámoslo así, de contribuir a que nuestra población sea menos vulnerable, no es poniéndole un precio a las tasas de interés, sino redistribuyendo la riqueza que generamos, ¿no? Tenemos un país que está marcado por la corrupción, por ejemplo. Tenemos un país que está marcado por la ineficiencia de los gobiernos locales. Tenemos un país desigual, ¿no? Tan multidimensional en cada una de sus regiones. Y entonces, esa es la tercera gran medida, pero hay una tercera, ¿no? Que podría ayudar. Hay que reducir el ruido político. Y lo puse entre comillas porque el ruido político esconde muchas cosas, ¿no? Pareciera que nuestro país no tuviera más problemas que la política, ¿no? Hemos visto cómo el Perú está dividido y eso ha hecho a que se polarice. Y mientras tanto, vamos dando soluciones para bajar ese ruido político, pero quizá de una manera no tan técnica. Entonces, tarde o temprano, ojalá que sea tarde, pero tarde o temprano, poner límites a las tasas de interés y a cualquier precio, ¿correcto? Cualquier precio de cualquier producto, si no, pregúntenle a los padres de ustedes en los años 80 cuando tenían que ir a formar cola para comprar azúcar, leche, porque tenían precio controlado y no había en ningún lado. Y luego en el mercado informal terminábamos pagando por encima de lo que costaba un kilo de azúcar. Eso sucede cuando ponemos límites.
¿no? Que están más allá de lo que son el comportamiento del mercado. Y hay que gestionar los riesgos sistémicos y no sistémicos. Acuérdense que la tasa de interés es un precio que está afectado no solamente por los shocks macroeconómicos que se dan dentro del país, sino también del mundo entero, porque nosotros somos una economía abierta, pequeña, vulnerable. Somos semidolarizados y cualquier cosa que pase en el extranjero, en los mercados internacionales, nosotros lo vamos a recibir. ¿Y por dónde lo recibimos? Lo recibimos a través del tipo de cambio, a través de las tasas de interés, ¿no? Por eso necesitamos un sistema financiero estable, porque todos nosotros le tenemos miedo a la inflación, ¿no? Y cuando no sabemos controlar las políticas macroeconómicas que interactúan entre sí, podríamos tener riesgo de entrar a un fenómeno inflacionario. Qué triste es cuando una persona sabe que hoy día puede comprar un sol de pan y le van a dar 4 panes y mañana, de repente, con ese mismo sol, solo compra un pan o 2, ¿no? Y eso es el efecto más claro cuando no se tiene una claridad de políticas macroprudenciales que protejan al sector financiero. Y como una aclaración, ¿no? Cuando yo digo y decimos proteger al sector financiero no significa proteger a los bancos, significa proteger al sistema financiero para que fluyan los créditos, para que fluya la inversión, para que haya producción y para que haya crecimiento y para que haya empleo. En ese sentido tenemos que ver la protección del sistema financiero como sistema, no como banco. Y si vemos que dentro del sistema financiero hay bancos que se comportan de manera monopólica, con altos costos y tasas de interés y membresías por tarjeta, eso sí podremos controlar. Eso sí podemos regular, ¿no? Pero la tasa de interés es el precio, es el costo de oportunidad, como decimos los economistas, del dinero. Porque usted a mí, si usted no entiende, no entendemos eso, entonces présteme su plata, pues no. Présteme su dinero que yo se lo devuelvo en 3 años, sin ningún costo de interés. Nadie va a hacer eso en su sano juicio, ¿no? Entonces, las distorsiones no se dan por ahí, las distorsiones se dan por el mercado que debe ser regulado. Para eso se supone que tenemos un Banco Central de Reserva y una Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces, las soluciones en economía siempre tienen que ser técnicas y viables. Para ir terminando, quiero reflexionar en lo siguiente, ¿ya? El nivel de las tasas de interés aquí en Perú, en Piura y en Chiclayo y en Lima y en todos los países del mundo, siempre depende en primera instancia del riesgo país. Pero da la casualidad que el riesgo país lo ponemos todos. Por ejemplo, la política, los conflictos sociales, las divergencias entre las comunidades y pueblos, la cultura, las políticas erróneas, etcétera. Todo eso es el riesgo país. A eso le llamamos riesgo sistémico, que es como un castigo, entre comillas, por portarte mal. Somos riesgosos ante el mundo. Por eso nuestros créditos son caros, porque somos adversos a una cultura de pago de cumplimiento, ¿no? O sea, tampoco es que hay que creer que podemos hacer lo que querramos y que los precios sigan sin ninguna variación, ¿no? En este caso, la tasa de interés refleja ese comportamiento riesgoso que podemos tener algunos sujetos de crédito en nuestras economías locales y nacional, ¿no? El riesgo del impago aún existe, ¿no? Y cuando se da, la deuda aumenta. La deuda aumenta. Los intermediarios siempre van a querer competir por captar recursos y colocarlos, pero si hay topes, los contraen, ¿no? Los contraen porque nadie compra pan para vender pan. Tiene que haber un margen de ganancia, ¿no? El resultado final es la contracción de la actividad económica, que era lo que se quería expandir. En este caso estaríamos ante una medida hasta cierto punto perversa y finalmente pues se fomentan los mercados negros
o informales del crédito. Conclusión final, no todo lo que se ve y suena bien necesariamente termina bien. Si no, los invito a revisar la historia económica del Perú de los años 80, 85 y luego 2005 y 2010. Mejor lección, imposible, ¿no? Entonces, aquel que se equivoca 2 veces en lo mismo tiene serios problemas de comportamiento racional. Y la historia importa. En la historia encontramos los verdaderos problemas de lo que somos y vamos a hacer en lo que somos en el presente y vamos a hacer en el futuro. Pero si aquel que no quiera entender y quiere experimentar, pues atengámonos a las consecuencias, porque en todo tenemos un efecto causa, ¿ya? Bueno, yo he querido ser un poco sintético porque sobre este tema hay mucho que se puede decir, muchos riesgos, ¿no? He querido resumirlo porque a mí particularmente me preocupa. El dólar ha subido por encima de los 4 soles y yo tenía deudas en dólares y tenía un préstamo que pues ahora me están poniendo ciertas restricciones para algunas facilidades crediticias que antes sí tenía. Y no he hecho nada yo, no he dejado de pagar, pero el banco ya me mandó una carta diciendo que en breve cambiarán las condiciones crediticias del crédito que yo ya asumí. Pregunta, ¿lo habrá tomado en cuenta la ley que protege la usura a los consumidores? Yo creo que no, ¿no? En fin, esperemos y ojalá que se implementen otras políticas, ¿no? Que se implementen otras políticas complementarias que ayuden a reducir los efectos perversos, podríamos decirle así, o contrarios a una ley que tiene buena intención, porque no le podemos negar la intención. Tiene una buena intención, pero al parecer no ha sido evaluada ni propuesta en base a una investigación técnica que mida efectos y causas y que mida las consecuencias futuras de lo que se está haciendo. Muy bien, con eso yo termino esta pequeña reflexión con ustedes, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Agradezco mucho a Máximo y a colega todos. Sí. Grijalva, primeramente felicitarte por tu excelente ponencia con respecto a este tema que es un tema muy de interés a nivel nacional del Perú, dentro del contexto. Llevando ese mensaje y rescatando algunas preguntas en los canales digitales, te voy a llevar a trasladar dos cuestiones. La primera cuestión es, de acuerdo a la coyuntura actual que nos encontramos en el Perú, ¿tú crees que el Banco de la Nación esté en condiciones para poder otorgar créditos para las MIPES o todos los a los agentes económicos deficitarios? Ese es el número uno. Y el número dos es, ¿tú crees que este tope, estas tasas, son demasiadas altas o debería regularse otras tasas que sean moderadas y que sean flexibles para el mercado financiero? Esas son dos cuestiones, colega Pablo Grijalva. Bien, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, yo me quiero permitir comentar que intentar que el Banco de la Nación sea quien provea los créditos a las pequeñas y microempresas es una buena intención, pero hay que tomar en cuenta que el Estado, ya sea a través de un banco, una empresa, o sea, el Estado nunca ha sido ni tendría que ser un empresario eficiente. ¿Sabe por qué? Porque el Estado en sí mismo tiene que ser eficiente en el proceso de asignación, distribución y estabilización de la economía. Ese es el rol del Estado. Asignar recursos públicos de bien común, de interés común, distribuirlo a través de un buen presupuesto para atender a las poblaciones en sus necesidades
y estabilizar la economía para que los agentes económicos puedan interactuar a través de los mercados. La teoría económica señala claramente que el Estado es por naturaleza ineficiente, pero es una ineficiencia, es como un mal necesario, ¿ya? Entonces, tratar de llevar a que el Estado provea un bien que es típicamente privado, la pregunta es, ¿no? La pregunta que yo me hago es, ¿tendrá la tecnología para hacerlo? ¿Cuánto tiempo le va a demorar implementar eso? ¿Cuenta con el capital humano? ¿Podrá manejarlo políticamente? Acuérdense que el Banco de la Nación es un banco estatal, ¿no? Y generalmente se utiliza para transferencias entre entidades públicas, pago de trabajadores públicos, da créditos también, ¿no? Da créditos. Pero el riesgo que se corre es que podríamos manejarlo desde otro punto de vista, ¿no? Y podríamos más bien incorporar más riesgos a la economía. No obstante, se necesitaría, en mi opinión, un diseño muy fino, para que el banco pueda tener un perfil competitivo además, ¿no? Porque tengo entendido que esa propuesta no abarcaría todo el sistema, todas las colocaciones, sino entraría una competencia, ¿no? Entonces, el desafío de quienes dirijan el Banco de la Nación va a ser ese, competir, porque ahora no lo hace, no compite. El banco cumple una función que el Estado le da, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando quiero hacer una mudanza, tengo que formar una larga cola para pagar 3 soles para hacer una mudanza, porque no lo puedo pagar en otro lado, ¿no? Porque el Estado me impone que sea ahí. O sea, imaginémonos cómo sería eso no es competir, ¿no? Eso es como una orden que me dan a mí, pague ahí. A ustedes mismos, por ejemplo, en la universidad, ¿no? A nadie le permiten pagar a través de los bancos. Tiene que ser Banco de la Nación porque somos una entidad del Estado. No está compitiendo, nos están prácticamente diciendo, paga ahí, ¿no? Imagínate que diga, presta ahí el dinero. Entonces, ¿quién le provisionaría los recursos para que el Banco de la Nación preste? ¿Y cómo manejarían la morosidad? ¿No? ¿Cómo harían esos procesos? No es imposible, pero ahora mismo se me ocurre que no conozco evidencias claras y sostenibles de gobiernos que hayan hecho esa labor de hacer competir al sector público con el sector privado, ¿no? En todo caso, es todo un desafío, ¿no? Es lo más que pudiera decir yo ahora. En cuanto a lo otro, me decía si las tasas son altas o bajas. Mire, en la medida que las tasas de interés son precios, en este caso costo del dinero, el hecho de que sea alto o bajo obedece a los riesgos que muestran los sujetos de crédito. Por ejemplo, si usted fuera un banco y le presta dinero a una persona que tiene un colateral, una garantía, tiene un respaldo, una buena calificación crediticia, es probable que usted le negocie las tasas de interés para mejorar su condición de crédito. De hecho, ¿no? De hecho, un crédito fuerte obedece, y en mejores condiciones, obedece al mejor historial crediticio. O sea, el sujeto de crédito adquiere la capacidad de negociación en la tasa de interés bajo ciertos límites, ¿no? Cosa que no sucede con un cliente altamente riesgoso. El riesgo tiene costo y ese costo se incorpora en el crédito, ¿no? Entonces, poner una tasa alta o baja es peligroso porque siempre va a haber alguien que va a poder pagar y alguien que no la va a poder pagar, que esté por debajo. Por ejemplo, decía uno de los autores que he revisado, ¿no? Supongamos que la tasa, ¿cuánto la dije que era? Acá la tengo el dato. El tope mínimo, Pablo, está entre 30 y el tope máximo Sí, 80. 80, perfecto. 83, ¿ya? Dice 30, pero son 2 UITs, ¿cierto? Para consumos menores a 2 UITs, ¿ya? Ya, ahora la pregunta es, ¿y qué pasaría con aquellos que, cuánto le cobraríamos a aquel que solamente pida un crédito pequeñito?
que no necesita más porque su negocio es pequeño también, ¿no? El costo va a ser más alto, el monto va a ser bajo, el monto, pero el costo del crédito para el quien lo da es alto. Pero como la tasa está fijada, el que recibe el préstamo le va a parecer bajo y entonces el que otorga el préstamo, la institución, se abstiene y no lo da, ¿no? Porque le están obligando a cobrar menos de lo que debe cobrar. Y entonces lo excluye porque no es atractivo ese cliente, ¿no? Y todo lo que se ha avanzado, más de 30 años de inclusión financiera, de labor de las microfinanzas, se podría venir abajo, porque ellos han venido trabajando sobre ese tema precisamente, sobre los más pequeños, ¿no? Y con esta ley se pone en riesgo. Ojalá que haya una medida adicional que ayude a incorporar eso. Solamente comentar que las tasas de interés deberían ser, como todos los precios, el resultado del juego de la oferta y la demanda. Y que el mercado financiero, por provenir de un mercado casi monopolístico, debe ser sujeto a regulación. Eso sí. Pero poner topes no es regulación. Eso es como obligar a alguien que cobre algo. Una cosa es regular, o sea, cuidar que no que no se extraigan los excedentes del consumidor por más de lo conveniente, que se cobren los costos necesarios. En eso sí podríamos estar de acuerdo, ¿no? Pero poner límites habría que ver, salvo que, y eso se me ocurrió hoy día en la mañana, ¿no? Salvo que el Banco Central recibe el encargo de ajustar esos límites, ¿no? De irlos ajustando, porque esta tasa creo que tiene vigencia hasta octubre, si no me equivoco, y de ahí se supone que la van a volver a revisar, ¿no? Entonces, desde esa mirada, esperemos. Tampoco es que le queremos desear males a nuestro sistema financiero, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Solamente, pero sí reflexionar. Eso sería, estimado Damián. Muchas gracias, economista Pablo, y a todos los participantes por aniversario de Estudios Econométricos A. Estamos llevando diferentes actividades en esta semana. Felicitaciones por parte de la Junta General de Accionistas, economista Pablo Grijalva, y nos veremos para el día de mañana con respecto a la tercera conferencia, que es un tema también muy importante con respecto al impacto del tipo de cambio en la economía peruana. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, economista Pablo Grijalva. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Y felicitaciones por su aniversario.